antes de querer o de hacer un acuerdo, una especie de análisis sincero si Rusia o no tiene comportamientos autocráticos o comportamientos dictatoriales o algo así, ¿para qué se hace la pregunta? Es en realidad para tratar de deshumanizar al otro para poder verlo desde la altura y decir, bueno, ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Porque si vamos a utilizar este tipo de cosas, pues valdría la pena de que con esa misma vara se midieran ambos. Los datos, las historias, las palabras, la memoria, un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Dirige Arturo Rojas. Bienvenidos a otra emisión, otro episodio de Esfera Pública, el podcast que habla sobre los diferentes temas que pasan en el mundo y en Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial, y muy especial porque generalmente tenemos las noticias que vienen de los medios de comunicación que hay en Colombia o los medios de comunicación que llamamos de Occidente, pero no conocemos sobre lo que pasa en otras latitudes donde la información no es tan cercana, no tenemos los medios que nos puedan informar de manera veraz o simplemente en muchos casos se bloquean a esos medios. Esta emisión la estamos haciendo con la colaboración de Poliradio del Politécnico Gran Colombiano, que nos ha prestado sus instalaciones para que podamos grabar este podcast de Esfera Pública. Estamos con Cristian Sierra Terán, cartagenero él, ingeniero electrónico, doctor en radiofísica de la Universidad de Física y Tecnología de Moscú, y ya lleva más de 12 años viviendo en Moscú, un colombiano investigador del Instituto, a ver si lo pronuncio bien, Kotelnikov, dice, Instituto de Ingeniería Sí. de Radio y Electrónica de la Academia Rusia de Ciencias. Bienvenido, Cristian, a Esfera Pública aquí en Colombia. Mucho gusto, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ¿cómo se pronuncia, Cristian? Katielnikov. Estaba lejísimo yo de esa pronunciación. Sí, sí, sí. ¿Qué hace un cartagenero por allá en Rusia? Pues me dedico a la ciencia, a la producción intelectual, al desarrollo de sistemas de transmisión de datos inalámbricos que utilizan como portadores señales caóticas No, eso suena para muy envío, complicado. para, para envío de información secreta es para, por ejemplo, mejorar la velocidad y la transmisión de datos, por ejemplo, en teléfonos. Poder mandar de un teléfono a otro información sin ser interceptados. Muy interesante, pero sin duda muy complicado para uno que ha estudiado comunicación social y alguito de historia. Acá este no es el tema Bueno, el para día de poderlo. mañana serán los comunicadores los que utilizarán estos sistemas. Sí, es cierto, seguramente, pues hemos visto en los últimos 10, 15 años todo el trabajo que se viene haciendo para que la velocidad de la información a través de la red sea mucho más rápida. Me imagino que tiene que ver también con eso y Por con lo supuesto. que dice, la seguridad para que esa información no pueda ser interceptada, no pueda ser también utilizada, lo que nos pasa en los teléfonos, que no nos puedan coger las conversaciones que son en las redes sociales o no sé. Me imagino que por esos laditos estoy tocando el tema del que me hablas. Sí, no, no, exacto, de eso se trata, de que sea más rápido, más seguro, funcione mejor en condiciones más hostiles y que no pueda ser interceptado. Bueno, Cristian, esta conversación que tenemos el día de hoy es también porque hay un problema, llamémoslo así, ya vamos a explicar, le vamos a dar otro nombre. Hay un problema hoy bélico, sí, un enfrentamiento, digámoslo, entre dos países y en uno de esos está habitando usted. Nosotros, como lo decía al principio, tenemos esa mirada del mundo occidental, de los medios occidentales. Aquí Caracol, RCN, los diferentes medios nos dan información que la mayoría viene de Ucrania y no de Rusia. A Sí, través de los medios norteamericanos también encontramos información y de los medios europeos, pero no tenemos como una voz que nos diga qué está pasando realmente dentro de Rusia. Estuve indagando, Cristian, y pues lo que encontré
fue por ahí algunas declaraciones suyas, tal vez recién llegó a Rusia y que decían que lo que más le sorprendió fue el invierno de Rusia. ¿Por qué? Bueno, lo que resulta es que Rusia pues cuenta con las cuatro estaciones del tiempo, el invierno, la primavera, el verano, y pues la primera cosa es que el invierno demora muchísimo tiempo, o sea, inclusive pues la nieve continúa, puede llegar hasta marzo, algunas veces hasta el mismo mes de abril, y pues cuando usted llega acá a finales de octubre, inicios de noviembre, usted ve como, por ejemplo, la nieve empieza a cubrir los autos, empieza a caer lentamente, no sé, parece como aquellas películas de Tim Burton donde, no sé, como el hombre manos de tijeras, en donde todo toma un color diferente, la ciudad pareciera que adquiriera un color diferente y que fuera una película de cine independiente, y pues son otros colores, otras formas de ver, de ver, no sé, la ciudad y adquiere como un matiz bastante melancólico. Es muy bonito. Yo le recomiendo mucho a la gente visitar tanto Moscú como San Petersburgo. Realmente es como visitar varias ciudades si se queda uno un año acá al pasar por las cuatro estaciones. Casi siempre uno piensa en otros países en Europa y ir a vacaciones. ¿Rusia es un sitio para ir a vacaciones? Sí, definitivamente, porque acá en Rusia, o por lo menos en Moscú, la cultura es bastante asequible. Usted encuentra libros, inclusive desde 5.000 pesos, encuentra toda la literatura clásica rusa en cualquier librería, siendo Moscú una de las ciudades más costosas del mundo y aún así el acceso a los libros es increíble. O sea, acá se pueden encontrar libros y muy baratos y puede ir al teatro, Bolshoi, incluso existe descuentos para personas de la tercera edad para entrar al mejor teatro de toda Rusia por tan solo $1, $2. No, súper bien. Hay que ir entonces a Rusia y ya miraré si me lagarteo el hospedaje por ahí de pronto. Sí, no, pues Bueno, arreglamos. muy bien, Cristian, entremos en materia de verdad. Con este problema que hay entre Ucrania y Rusia, pues se ha hablado muchísimo, se han dicho muchas cosas tal vez ciertas y algunas también falsas. Algunos medios occidentales, por ejemplo, califican a Rusia y de una autocracia o de una dictadura al gobierno. Yo quisiera que para empezar a aclarar este tema nos explicara cómo funciona el sistema político ruso. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Rusia no es más que todo una república parlamentaria presidencialista, es decir, aquí hay un parlamento, hay un primer ministro y hay un presidente. Eh, y pues entre ellos controlan el país. Ellos pues son el parlamento es quien dicta las leyes y pues el presidente como jefe del ejecutivo el que se encarga de pues ejecutar dichas leyes. Aquí, pues, el presidente es elegido por sufragio popular y, pues, gracias a él, pues, se ejecutan todas las leyes y decretos. El presidente también puede escribir, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español, decretos. Hay decretos presidenciales también y decretos presidenciales especiales. Y pues la idea es que pues Rusia no se diferencia demasiado de otros países. La única cosa que hay que tener en cuenta es que Rusia vendría siendo como una especie de país de países. Es una federación. Es decir, dentro de Rusia hay otros pequeños, voy a llamarlo pues aquí que no me vayan a los expertos en ciencia política que no me vayan a caer encima, pero puedo decir que son como una especie de pequeños países dentro de un país. ¿Ya? Son regiones de Rusia que tienen cierta autonomía y que incluso tienen dentro de ellos su propio presidente y tienen incluso su propia constitución. Ya. Pero Entonces, entonces, sí. muy alejado lo que dicen algunos analistas de los que salen en los medios de comunicación de que es una dictadura Rusia. Imagínense, o sea, antes acá hay tantas, tanto repúblicas
como provincias. Las provincias rusas no se llaman, en Colombia las provincias serían llamadas departamentos. Acá en Rusia las provincias se les llaman oblast. Y los oblast tienen, en algunos casos, hay un oblast y también hay otras regiones llamadas repúblicas. Las repúblicas incluso pueden llegar a tener mayor autonomía que los departamentos en Colombia, porque inclusive tendrían hasta su propia constitución y sus propias leyes y su propia lengua y su propia religión. Y Conocemos, bueno, sí. conocemos la historia, digamos, de Rusia, la historia después de la disolución de la Unión Soviética. Hay todo ese, digamos, esa marca existente de la Unión Soviética y su relación con el comunismo. Y algunos se atreven a afirmar que Rusia sigue siendo comunista. ¿Es verdad o no es verdad esto? Bueno, aquí habría que hacer una pregunta. La pregunta aquí sería, ¿qué viene siendo el comunismo? Si el comunismo se entiende como un sistema donde no hay presidente, un sistema de autogestión social del que pues se pintaba en la Unión Soviética, que se prometía acerca de, no sé, donde las personas iban a encontrar, no sé, a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades y algo así por el estilo. O sea, el hecho de crear un sistema en donde básicamente no hay como tal un órgano que lo controle en general o un estado incluso, pues está lejos de ser comunista. Si por comunismo entendemos de pronto, si se asocia el comunismo tal vez con la Unión Soviética, pues naturalmente sí existen grandes semejanzas o hay pequeños vestigios de la Unión Soviética en Rusia, pero pues a fuerza de pronto de costumbres, de pronto el idioma, de algunas cosas que de pronto quedaron, de pronto, no sé, el sistema de educación, hay cosas que tal vez heredó del sistema soviético, pero como tal comunismo no existe. Y de Ok. hecho creo que tampoco existió en la Unión Soviética. Entonces hoy podríamos llamar, o podríamos decir que el espectro político en el que está el gobierno de Rusia es cuál, está en la derecha, está en la izquierda, está en el centro, como se ha venido caracterizando en el mundo determinados segmentos políticos. Uno La podría respuesta, caracterizarlo ahí. sí, la respuesta a la pregunta es sí. Pues yo diría que tiene varios elementos de todos los espectros, porque de una u otra forma, pues si nos vamos a definir qué es la derecha y qué es la izquierda, pues teniendo en cuenta que pues el origen de la palabra está en la Revolución Francesa, de aquellos que querían la creación de una república, y los otros que eran los que querían pues mantener el régimen, eh, pues los que estaban en contra, los que querían un régimen eh, pues, de nobleza y de reyes. Diría yo que Rusia no aplicaría pues, a tales estándares, porque hoy en día pues, Rusia es un país que tiene elementos capitalistas. Acá hay libre comercio, acá usted puede hacer libre empresa. Hoy en día pues es posible crear todo tipo de organizaciones acá privadas. Acá existe la propiedad privada y hay respeto hacia la propiedad privada. Y por otro lado, también existe, por ejemplo, un Estado que se preocupa por las cuestiones sociales, o sea, hay paquetes sociales, hay ayuda a la tercera edad, se preocupa también por acceso a la educación libre para todos, existe educación gratuita. Y aún así, dentro de la educación, de pronto dentro de universidades, existen programas mixtos. Las universidades rusas, a pesar de ser universidades estatales donde existe educación gratuita, aquellos estudiantes que no logran pasar por concurso pueden, dentro de una universidad pública, pagar. Es decir, pagar por el programa como si la universidad fuera universidad privada. Entonces, difícilmente se podría hablar de Rusia como, pues, calificarlo de izquierdas, derecha, centro. Hay de Diría todo más un bien que poco. es como, existe componentes de cada cosa en ella. ¿Y el gobierno Putin, digamos, está en esa misma línea o es diferente? Uno podría decir, cuando uno mira el partido de Putin, dice que es un partido de carácter nacionalista de derecha.
cuando uno hace la búsqueda por ahí en internet. ¿Allá adentro lo califican igual? Bueno, depende porque en realidad es un partido que pues tiene mucho respeto a a la multiculturalidad, pues propende por la multiculturalidad y el respeto de las más de 140 nacionalidades que existen en el país, o sea, 140 tipos eh, de naciones que hay en Rusia. Acá en Rusia hay rusos coreanos, hay rusos tártaros, rusos, de ugrofineses, y todas estas naciones coexisten en un mismo país y pues digamos que este partido se ha encargado, entre otras cosas, o ha de pronto tenido el legado histórico pues crear una especie de entorno donde todos puedan coexistir. Entonces no me atrevería a decir que es así como lo pintan no sé, lo demonizan un poco. Ok. Ya entrando en la confrontación que hay entre Ucrania y Rusia, desde Rusia le dan una denominación digamos, a este, que no quiero llamarlo conflicto necesariamente porque ustedes tienen una diferencia, allá al menos se ha denominado de otra manera. ¿Cuál es La- esa denominación y por qué? Si la denominación de lo que está conduciendo ahora es la Operación Especial Militar. Y básicamente lo que ha sucedido es que se han roto los acuerdos de Minsk o el protocolo de Minsk, ya que pues fue un acuerdo para poner fin a lo que pues está sucediendo en Ucrania ahora mismo, firmado entre Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk y la República de Lugansk, el 5 de septiembre de 2014. Pues este acuerdo fue firmado después de extensas conversaciones en Minsk, bajo auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Internacional en Europa, y y bueno, pues la idea del acuerdo era que se detuvieran los combates en la región de Donbass, ¿ya? Y que se implementara un alto al fuego. Resulta que hay unas regiones rusas, lo que es la región, pues actualmente son rusas, la región de Lugansk y la región de Donetsk. Y resulta que, bueno, ahí siempre no ha habido alto al fuego, ha habido muchos muertos, ha habido personas que han sido víctimas de pues a la larga mm, estar en un conflicto, o sea, entre eh, una parte de lo que anteriormente fue Ucrania y pues la otra parte occidental, o sea, lo que era la ex parte oriental y la parte que ahora es lo que es ahora mismo Ucrania. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al romperse esos protocolos, al no haber nunca, porque de facto nunca hubo un alto al fuego, siempre hubo una declaración de un líder ahorita mismo ucraniano que mencionó que hasta tanto que ellos no se iban a detener, hasta tanto no estuviese el último niño de la región de Lugansk y Donetsk en que no se encontraran ellos en los sótanos. Ellos no se iban a detener. O sea, es una cuestión bastante complicada porque eh, personalmente yo veo para mí la relación entre Ucrania, Rusia y los pueblos que se han encontrado entre ellos es muy difícil para mí diferenciarlos porque eh, yo veo a todo el espacio postsoviético como un conjunto de pueblos hermanos. Es para mí es la perfecta conjunción de la unión y amistad entre los pueblos. Entonces, no, para Rusia no es una guerra, no es un conflicto armado, es una operación especial militar. Es una operación especial. Sí. ¿Y cuál es la argumentación? Para Rusia, para Rusia es la consecuencia de la ruptura del acuerdo o el protocolo de Minsk, que básicamente es que no hubo alto al fuego bilateral. O Y sea, los y de medios hecho, de comunicación rusos
cuentan de esa manera o hay también Sí, sí, otras sí. versiones? Básicamente esa es una de las, digamos, esa es la rama principal, porque de una u otra forma es como eh, yo diría que incluso como nosotros encontramos es que no es tanto quién dice la verdad o quién no, sino más bien cómo se cuentan las cosas. Porque cada quien cuenta es la versión de los hechos desde su propia óptica. Naturalmente, un conflicto o pues, un alce en armas no le conviene a nadie, pero al parecer, no sé, me parece que es una consecuencia de no poder, pues, mantener un acuerdo, eh, eh, garantizar la paz, no sé, encontrar como que eh, yo creo que evitar un conflicto hasta las últimas consecuencias es lo que todos los pueblos de forma unilateral deberían buscar, pero pues es algo, un tema que se nos sale a todos de las manos. De hecho, hubo una declaración de Angela Merkel no hace mucho tiempo que de hecho la, su participación en el protocolo de Minsk, porque Alemania también hizo parte de esto, ellos declararon oficialmente, o más bien específicamente Angela Merkel declaró oficialmente de que el objetivo de sentar a Rusia y Ucrania para el protocolo de Minsk fue única y exclusivamente para poder dilatar el proceso que está sucediendo hoy en día, es decir, poder dotar de armas y fortalecer militarmente a Ucrania. Ya. Esto, Por lo menos Cristian, eso es lo que pues reflejan acá los medios, no tanto occidentales. Esto fue, lo leí en una página alemana, porque de hecho la gran mayoría, irónicamente, la gran mayoría de noticias que yo veo, pues veo las de acá rusos de vez en cuando, pero la gran mayoría de noticias que pues yo consumo, pues irónicamente son las de Occidente. y Y las esta es pueden una consumir noticia sin de problema. Occidente. Las pueden Pero lo que consumir sí, ¿Mm? sin problema, pueden consumir las noticias de Por Occidente en Rusia. supuesto, a través, sí, sobre todo a través de Facebook, yo puedo entrar a las páginas de, no sé, de los periódicos alemanes, Spiegel, puedo entrar, si por ejemplo quiero ver BBC, entro a YouTube y puedo ver todas las noticias de BBC, de la DW, de todos los canales. Cristian, desde que empezó esta operación especial, como lo llama Rusia, muchos países han intentado bloquear el mercado ruso en sus diferentes productos. ¿Cuál es la situación económica hoy de Rusia y cómo ha cambiado esa economía para los rusos o para quienes viven en Rusia desde la operación especial? Sigue absolutamente igual, o sea, no ha cambiado absolutamente nada. Si usted entra de pronto a un almacén, usted encuentra todos los productos de primera necesidad. Tal vez algunas marcas, de pronto algunos alimentos, pueda que no se encuentren, pero la gran mayoría está. Todos los estantes se encuentran llenos. Eh, de hecho, aquí hay una gran cantidad de extranjeros. La gran mayoría se han quedado. Muy pocos se han devuelto y quienes se han devuelto ha sido más por razones personales o si de pronto sus familiares se han preocupado o cosas así por el estilo. Y pues quienes se han quedado han continuado su diario vivir de la misma manera. ¿Coca-Cola y hamburguesas consigo? Coca-Cola es posible conseguir, hamburguesas es posible conseguir. Sin embargo, lo que se ha hecho hoy en día es que si de pronto estamos hablando de McDonald's o si se está hablando de Starbucks, lo que ha existido es como una especie de reemplazo a Starbucks y a McDonald's. Existe como una especie de versión rusa de McDonald's y de Starbucks. Y venden exactamente los mismos productos. Mejor dicho, cambió de razón social o cambiaron, y los empleados siguen siendo los mismos. Pues supongo que sí. En cuanto a los empleados, no sabría decir, porque Mm. de hecho creo que solamente entraba un par de veces, pero sí, o el sistema sigue siendo el mismo. ¿Cómo vive un ruso de a pie, el citadino normal después del inicio de esta operación? Ujú. ¿Cómo Bueno, vive, es que no? es difícil mencionar, por ejemplo, cuáles son las grandes diferencias que han habido,
Sí que ha habido cierta preocupación o hasta cierto punto o incertidumbre por lo que pudiese pasar, pero ya después de cierto tiempo, pues la vida continuaba exactamente igual. Sí que algunos han decidido salir del país o viajar o todo, pero la gran mayoría se ha quedado. Em, Todos continúan yendo a su trabajo. Muchas personas trabajan a distancia, pero más que todo por fuerza del coronavirus. En su época, muchas personas pasaron a trabajar de manera online y pues continúan haciéndolo hasta el día de hoy, pero no por ningún tipo de restricciones, porque ahorita mismo no hay restricciones de coronavirus, sino porque muchos se dieron cuenta de que pues muchos trabajos se pueden hacer de forma online y pues muchas empresas ahorraban dinero, etcétera, etcétera, y pues los trabajadores también les convenía trabajar desde casa. Y, y pues bueno, creo que muy pocas cosas realmente han cambiado. No hay De hecho, temor. incluso conozco amigos que pues se fueron del país y después regresaron porque hubo una supuesta, pues acá hubo una movilización parcial de personas. Eh, Se estaba buscando hombres para enviarlos al frente para pues enviar soldados a las regiones de Donetsk y Lugansk, que hoy en día pues son considerados parte de Rusia. Y pues lo que ha sucedido es que algunas personas pues han tenido miedo de pronto de ser llamados y pues han intentado ir del país algunos, pero en realidad lo que ha sucedido es que a las personas que realmente piensan o han llamado han sido personas que por lo general pues tienen experiencia militar o han estado en el país y pues ya han tenido un alto rango, de hecho, en el ejército o que tienen manejo de armas, o que, no sé, tienen una habilidad altamente desarrollada en el ámbito militar. Pero no tengo ni siquiera ni un amigo, ni un conocido, ni alguien remotamente conocido que haya sido llamado a guerra o un alza en armas o algo así por el estilo. De hecho, la gran mayoría de amigos que de pronto se han ido, algunos han regresado y se han quedado en la ciudad. Hay algún temor de los habitantes de Moscú a que haya un ataque extranjero en Moscú o no? Eso no se les pasa ni En lo por la cabeza. absoluto, en lo absoluto. Sí que ha habido intentos, por ejemplo, de medios de comunicación occidental de mostrar, encontramos, no sé, han mostrado como encontramos, no sé, sistemas de defensa rusos por si de pronto hay un ataque en la ciudad de Moscú, pero realmente me parecen también como teorías altamente rocambolescas. Sí creo que Moscú ha de estar preparado para de pronto un potencial ataque, pero solamente como desde el punto de vista militar, pero es algo que no creo que sea inclusive posible o que alguien incluso lo vea como algo posible. Lo que a mí sí me parece realmente preocupante es el hecho que muy poca gente se preocupa por el hecho de que Rusia sea un país nuclear y que tenga armamento nuclear. No creo que Rusia pueda de pronto realizar un ataque nuclear, pero sí que hay un sistema de, por ejemplo, de defensa nuclear en Rusia. eh, y no solo aquí, sino pues en diversas partes del mundo existen sistemas de alarmas y de advertencia de posibles ataques nucleares. Y tengo entendido que históricamente en todo el mundo los sistemas de prevención de ataques han fallado muchísimas veces, más de 10 o 20 veces que han dado falsas alarmas de posibles ataques. Y las únicas maneras de poder, por ejemplo, ratificar la información de que esos ataques se han llevado a cabo o no, ha sido a través de trabajo de seres humanos, de ingenieros, de científicos, de militares, que se han puesto en contacto con aquellos países que potencialmente han enviado ataques nucleares y que al final se han dado cuenta que en realidad no fue así y pues a mí realmente me parece muy preocupante que si hay una escalación en todo lo que está sucediendo ahora mismo, pues no sé, o sea, el riesgo nada más técnico pues podría crecer, o sea, no es ni siquiera el hecho de que un país realmente quiera hacerlo o no, o sea, no creo que valga la pena
y creo que es una voz que se debe alzar en el mundo entero, es que se baje la escalación. O sea, no creo que el alce en armas traiga algo positivo. No creo que la colaboración o unión o el empeño de, por ejemplo, de Alemania realmente traiga algo bueno. O sea, me parece completamente absurdo, por ejemplo, que Alemania haya mandado tanques. Por ejemplo, se sabe que Ucrania tiene alrededor de 2.000 tanques en su artillería, y que se agreguen, pues, ¿cuántos tanques? 30, 100 más, no sé. En realidad no va a realizar ninguna diferencia. Pero en cuanto a términos de relaciones diplomáticas o de buscar la paz, no sé, no lo veo como algo bueno. Hay algunos que sienten un poco de traición ahí, teniendo en cuenta el papel que jugó la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y la cantidad de muertos que puso para poder vencer a la Alemania nazi. Entonces, algunos ven una traición como de esa Europa que hoy envía armas a Ucrania en contra de Rusia. Sí, 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 no, definitivamente. O sea, hay momentos en donde como que se pierde toda lógica, se vuelve todo completamente absurdo, y pues creo que hasta es normal el hecho de que ya no sabe uno ni qué pensar, ni cómo va a continuar todo, ni cómo va a terminar todo el conflicto, ni si en realidad, o me parece absurdo también buscar ganadores y perdedores, y completamente irrelevante, porque eso no lo vamos a saber sino dentro de unos, ¿qué? 10 años, 15, 20. Lo que sí me parece importante son dos cosas. Es el hecho de apoyar la desescalación del conflicto, el hecho de buscar vías diplomáticas para desde ya, pues, desescalar lo máximo, buscar una vía diplomática. em, en algún momento, no, tal vez no ahora, pero en algún momento me pareció como ah, importante eh, proponer, por ejemplo, el territorio ucraniano como un espacio buffer entre Occidente y Oriente. No sé qué tan pertinente sea el día de hoy, pero por lo menos la desescalación se debe llevar ahora. Por supuesto. De todas maneras, en Europa, digamos, hay muchas sanciones que están tratando de aplicar y presionar a empresas, pero también lo hacen con habitantes de otros estados que están en Rusia. Han sancionado o han presionado a habitantes que están en Rusia que son de otros países. Bueno, aquí me es difícil, pues soy abierto, no tengo conocimiento al respecto de pronto personas específicas o de sanciones específicas hacia terceros. Lo que sí puedo decir es que muchas de estas sanciones realmente lo que ha favorecido es el hecho de que se abra como terceras vías o terceros caminos para poder revender y comprar productos, enviarlos a terceros, y que estos sean eh, revendidos por otros. Por ejemplo, Rusia como tal, ellos tienen, no sé, hacen parte de la Unión Euroasiática, ¿no? De la cual hace parte, por ejemplo, Kazajstán, Armenia y Kirguistán y Bielorrusia. Y me parece completamente absurdo si de pronto se imponen sanciones ante Rusia, cuando Rusia tiene acuerdos de libre comercio con estos otros países: Armenia, Kazajistán, Bielorrusia, y pues estos otros podrían servir de puente. Y no ni siquiera hablar de, por ejemplo, Turquía, que ha servido como de puente eh, de- por ejemplo, transporte de rusos y ciudadanos rusos hacia el resto del mundo, un país siendo de la mismísima OTAN. Entonces, para mí todo esto no me entra en la cabeza. ¿Cómo se ve desde adentro? ¿Rusia va ganando esta guerra o no la va ganando en este momento? Es que pareciera que no se siente como si existiera como tal una guerra desde Rusia. O sea, ese es el ambiente que se crea acá adentro. Ya. Y tal vez puede ser interpretado por Occidente como indiferencia, pero justamente es lo contrario. O sea, debería crearse eh,
precisamente por eso es que debería desescalarse todo el conflicto, porque de una u otra forma no se va a lograr nada. O sea, lo que yo temo realmente es que eh, simplemente el día de mañana todos se olviden de todo esto, tanto Occidente como Oriente, eh, ya se hayan vendido las armas que se tienen que vender, se hayan tenido las pérdidas que se hayan realizado a cabo, y que al día de mañana simplemente todo el mundo se olvida de esto y ya, y se acabó. Mm, Creo que en realidad lo que debería terminar esto es con un acuerdo, con paz. Yo sé que va a sonar raro lo que voy a decir, pero con paz, justicia y reparación. O sea, Sí, suena, eh, suena raro, pero es suena muy cierto. colombiano el Ajá. punto de vista, pero es que precisamente es eso. O sea, es cuestión de humanizar. Me parece completamente también, pues me preguntaban si Rusia se ve o se puede dibujar como un país, no sé, una dictadura o como una. Me parece completamente irrelevante, porque antes de querer o de hacer un acuerdo, una especie de análisis sincero si Rusia o no tiene comportamientos autocráticos o comportamientos dictatoriales o algo así, ¿para qué se hace la pregunta? Es en realidad para tratar de deshumanizar al otro, para poder verlo desde la altura y decir, bueno, ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Porque si vamos a utilizar este tipo de cosas, pues valdría la pena de que con esa misma vara se midieran ambos, Así porque es. estoy seguro que pues de aquí pues nadie sale no se trata de ángeles y demonios, se trata en realidad de un riesgo, se trata de la paz mundial, se trata del hecho de que todo el mundo lo está observando, y que el mejor ejemplo que le puede dar el planeta entero o el mundo entero es que pues dos personas se sienten o varias personas se sienten, el planeta entero se siente a negociar. Así es, y hacía la pregunta al inicio porque precisamente la lógica que a veces se maneja es la lógica del blanco-negro, ¿sí? Donde solo es binario, hay dos posibilidades y no más. Y creo que, digamos, los seres humanos y los países somos mucho más complejos que pensar las cosas en blanco y negro. Y efectivamente, digamos, algunas personas utilizan o parte de un pasado vivido o segmentos manejados a su antojo para poder hacer un tipo de análisis y efectivamente tratar de o de deshumanizar la guerra o de legitimar alguna de las partes diciendo o este es comunista o esta es una dictadura. Además que es muy fácil decirlo, ahora le dicen dictadura a cualquiera, ¿cierto? Entonces a alguien se le ocurre decir que el presidente de tal país es un dictador y pues ya lo califican de dictador y listo. Y hay hasta democracias donde los que votan mayoría por un candidato no ganan y lo llaman una democracia ejemplar. Eso pasa en el mundo. Pero Sí, claro. sin duda hay que, digamos, parte de esta entrevista es poder ver esa otra mirada desde un lugar donde nosotros, la gran mayoría de nosotros, no logramos verla porque estamos viendo es unos medios que nos están diciendo eso. Es una autocracia, es una dictadura, no tiene legitimidad, van perdiendo, como lo llaman acá la guerra, allá como lo llaman Sí, la operación sí. especial. Sí, Entonces, yo creo que más allá de la cuestión de, uy, no lo llamamos guerra, no lo llamemos operación especial o no lo llamemos de esta X o Y forma, mucho más allá de eso, yo creo que en realidad el problema acá no son los nombres que le ponemos a las cosas o incluso las connotaciones que le vamos a dar a las interpretaciones, es irse a los datos duros y sentarse un poco y hacer la tarea completa, tratar de pintar el cuadro entero. Y si vamos a ver, pues irnos a los protocolos de Minsk, a tratar de ver el acuerdo histórico que hubo entre varios países para que pues esa región se mantuviera en paz. Tratar de ver, por ejemplo, la historia de cómo en realidad ese territorio, el mismo territorio, por ejemplo, tanto de Crimea como pues
los antiguos territorios de la Unión Soviética han sido transferidos de sujetos a otros a lo largo de la historia. Um, y pues como tratar de analizar y pensar en cabeza fría como que todo el contexto histórico de todo esto. Por ejemplo, ver las estadísticas de que la mismísima Ucrania, pues la Ucrania occidental, ha sido una Ucrania que ha sido pro-occidente a lo largo de muchísimo tiempo y la Ucrania oriental ha tendido a ser un poco hacia, por ejemplo, ha sido ha mostrado un poco más de favoritismo hacia políticas prorrusas. Entonces, el mismo hecho de entender de que en Ucrania ha habido divisiones en el mismísimo país es también una cuestión importante, o sea, como tratar de poner todo ese el rompecabezas y la idea no es crear una conclusión y decir, bueno, ok, y casarse con ella, todo lo contrario, es tratar de tener el cuadro entero y ir a añadirle pedazos cada vez más y decir, bueno, ok, vamos a seguir analizando la situación y vamos viendo. Es que hecho de incluso hasta cambiar de opinión creo que es importante aquí, o sea, es el hecho de hacer una reflexión y de hacer incluso ser crítico, no crítico con los demás o decir, tú no piensas de esta manera o piensas de la otra, es tomar varias opiniones e incluso con la de uno mismo cambiarla y verlo todo desde varios enfoques, porque em, entender que sí, hay conflictos de intereses, que hay personas que están muriendo, hay soldados que están muriendo, que a la larga, o sea, son pérdidas humanas, ah, y que pues todos, tanto de un lado como otro, creen que legítimamente están luchando por los intereses de una nación, de un pueblo, etcétera, etcétera. O sea, y que pudieron perfectamente no haber muerto si desde un principio hubiese existido se hubiese respetado un acuerdo de paz. Así es. Cristian, ya vamos finalizando nuestra charla, nuestra conversación. Le voy a hacer una pregunta que va relacionada con esto, pero que tiene que ver con un evento reciente. Y como usted sabe, parte de las preguntas que hicimos el día de hoy son una recopilación de preguntas que varios colegas me solicitaron o yo también les pedí que me ayudaran a formularle. Y hay una que tiene que ver con deportes. ¿Cómo estamos en los deportes? ¿Bien? Súper mal, mal, Un malísimo. cartagenero que nada de fútbol ni de béisbol. Pues no, no, lo que pasa era que durante el Mundial de Qatar tuve 4 artículos y estuvo muy fuerte. O sea, la Todos mis ciencia le amigos, pudo al sí, mundial. la ciencia le pudo al Mundial, dígale que no. Todos mis amigos me llamaban a todos los partidos y pues no pude la verdad. Así que, pero sí puedo decir que sin la presencia de la selección rusa por la sanción impuesta, yo creo que los rusos lo tomaron con mucha naturalidad. Eh, Creo que el hecho de ser Rusia excluida de una u otra forma es algo como que hace parte de que los rusos se han encontrado resignados a eso mucho tiempo y creo que los rusos le iban a los países latinoamericanos en en el Mundial de Qatar. Fue pues, la única observación que pude hacer. Ah, bueno. Eh, ¿cómo es el ruso? ¿El ruso normal o la rusa normal? Su forma de ser, ¿qué se diferencia con nosotros? Bueno, yo diría que los rusos son, inicialmente, si estamos hablando de dos personas que no se conocen, son un poco reservados, pero incluso ya después de un saludo, después de encontrarse, son bastante abiertos, les gusta tener amigos, son espontáneos. eh, Cuando, por ejemplo, se van de paseo o van a eventos, son bastante abiertos, tranquilos, alegres, espontáneos, les gusta mucho la cultura latinoamericana. No sé, se me hace poco, incluso creo que no hace parte del estereotipo europeo, por ejemplo, eh, cuando voy a visitar amigos a Alemania o algo así, me doy cuenta que existe una diferencia entre los rusos y los alemanes, es que, por ejemplo, si los rusos, por ejemplo,
abren la nevera y vacían toda la nevera cuando llega una visita, son bastante hospitalarios, les gusta, no sé, como que generar una buena impresión, están todo el tiempo muy bien vestidos, no sé, tienen algo los rusos, tienen algo más bien de latino. Y le hago esta pregunta para entrar a la última pregunta, y es, a partir de esta forma de ser los rusos, ¿cómo cree usted que va a finalizar esta confrontación entre Ucrania y Rusia? Yo creo que sí, va a llegar una negociación. Me parece como todo, va a haber un alto al fuego, va a haber una negociación y creo que es lo que ha terminado lo que han terminado muchos conflictos entre países. No veo otra. Y pues pues le sugiero a los oyentes que lo vean todo como desde el punto de vista pragmático, ah, no desde el punto de vista de la moral, sino de lo pragmático, de la estrategia, y que sencillamente más allá de creerles a unos o a otros, lo que deben entender es que pues la idea de todo esto es darle un análisis frío, concienzudo pues a las pérdidas y el conflicto en general. Pues, Cristian, muy interesante esta charla con usted el día de hoy, sobre todo para conocer desde adentro, desde Rusia y desde Moscú exactamente lo que piensan las personas común y corriente. Creo que va a ser del agrado de nuestros oyentes y los que nos vean a través de nuestro canal de YouTube en Esfera Pública Podcast. Y sin duda, pues nos deja picados para poder visitar Rusia. ¿Está muy caro el pasaje? No, ahorita mismo la forma de entrar al país creo que son a partir con 1.000 euros es posible llegar a Rusia. Se puede llegar primero hacia Estonia y desde Estonia se cruza la frontera por vía terrestre. Pues bien, Julián, ya sabemos, desde Estonia, vía terrestre, y nos vamos para Rusia aquí con nuestro máster. Cristian, Acá lo muchísimas gracias. esperamos. Ah, listo, listo, allá. ¿Bebidas cuál? Bebidas, hay de todo, hay vodka, hay coñac de Armenia, hay vinos, hay de todo. O sea, Rusia tiene toda la producción prácticamente de todas las bebidas, pero obviamente el vodka viene siendo el que más sobresale ante todos los demás. Bueno, costeña no conseguimos allá ni. Pues costeño, difícilmente, pero los hay. De que los hay, los hay. Es muy difícil. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por estar acá en Esfera Pública Podcast. En este episodio hablamos sobre Rusia y lo que piensan desde adentro, desde Rusia, sobre esta confrontación que hay entre Rusia y Ucrania y algunas cosas más. También supimos cómo son los rusos. Muchísimas gracias, Cristian. Un placer, muchas gracias por haberme invitado. Un abrazo y pronto nos veremos. Hasta Chao, luego a chao. todos. Chao. Esfera Pública. 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.